Prácticamente toda mi vida he vivido aquí en el Pedregal. Como mucha de la gente que vivió aquí toda su vida se enamoró del Pedregal. Conozco poca gente que habiendo prácticamente nacido en el Pedregal se haya mudado. Y conforme evolucionaba mi gusto y mi entendimiento, sobre todo por México y nuestra cultura, también se desarrollaba de manera natural mi atracción y mi gusto por el Pedregal. Me daba cuenta que era una zona especial y así fue como supe de Luis Barragán, que él fue el creador de esta urbanización. Sabía de la importancia de esta casa, sabía lo importante que era para el Pedregal, para la ciudad, para el país, y no debería de ser yo el que lo diga, pero para el mundo preservar esta casa. Y un día maravilloso, sin ni siquiera tener claro cómo lo haría, decidí comprarla. La familia Prieto, las hijas del licenciado Prieto López, fueron bastante gentiles y estuvieron haciendo todo lo posible para poder concretar el que yo la comprara, y se concretó. Al otro día empezó la restauración, que duró 4 años, ¿no? 2 años fachada, área común y este nivel, 1 año más la planta baja, y el último año se lo dedicamos a los jardines y el exterior. Pero la casa la habité desde prácticamente el primer día, al día siguiente de comprarla, ¿no? Hubo momentos en que no se podía vivir aquí, pero pues dormía en el comedor o dormía en algún otro lugar, porque estuve diario junto con el equipo, ya mencioné a Jorge Covarrubias, muy al tanto y muy a cargo de la restauración, y cada, no decisión que había que hacer, sino reforzar que no había ninguna decisión que hacer que no fuera regresar la casa al estado original de la primavera de 1952, cuando la familia Prieto se mudó a esta casa. Y la casa nos empezó a hablar por sí misma, ¿no? Cada que entrábamos a una área en particular a trabajar en ella, la casa solita nos decía cómo tenía que ser, pero hubo retos muy importantes en el que participaron restauradores profesionales, no solo el equipo de arquitectura e incluso arqueólogos, para encontrar con certeza arqueológica cuál había sido, hasta dónde llegaba un muro determinado, ¿no? La casa había sufrido muchas modificaciones, naturales por el tiempo, naturales por el cambio de modas, naturales porque la familia quizá fue más grande o menos grande, o porque la casa se adaptó a las condiciones de la familia en 60 años que la habitaron. Muchas veces las tuvieron que tomar arqueólogos para determinar que el cemento en esas 2 centímetros no correspondía con la mezcla de cemento original, y entonces había que quitar esos 2 centímetros y con ello descubrir que una puerta como esta era 2 centímetros más chica o más grande, ¿no? que lo que estaba. Barragán pone al color, no por el color en sí, sino por el color en conjunto con la luz, sea de día o sea de noche. La casa había sido pintada muchísimas veces. Hay áreas en las que retiramos 40 capas de pintura. Y dar con el color original fue todo un reto. La casa está llena de anécdotas, de historia muy, muy bonita. Todo lo que ha sucedido en esta casa desde que fue habitada por la familia Prieto ha sido hermoso, no tengo duda. Tuve oportunidad de ver todos sus álbumes y fotografías y películas de familia, y la casa estaba llena de momentos hermosos. La restauración fue fantástica, y todo lo que sucede aquí, las visitas, ¿no? Sabes que cuando hay gente interesada en visitar la casa, es una casa privada, aquí vivimos, aquí habitamos, pero hay gente que se agradece su interés por querer conocer la casa, y es un privilegio poderla compartir en la medida de lo posible. Quienes sabemos un poco de arquitectura sabemos que en los 50 fue el desarrollo emblemático de todo el mundo, no de México o de la Ciudad de México. Los grandes arquitectos y urbanistas de todo el mundo vinieron a este Pedregal de Luis Barragán, ya para entonces con algunos otros socios como la familia Bustamante,
a ver lo que estaba pasando aquí y la belleza que había surgido de este entorno hasta entonces inhóspito, ¿no? Se ha alterado, se ha dejado de respetar. El conjunto es bastante salvable, ¿no? Tiene bondades que ningún otro lugar en el país tiene. Y sí, tiene casas que deberían de salvarse. Faidón, la editorial Faidón acaba de publicar el año pasado su atlas de las 150 casas más importantes del mundo. Es de llamar la atención que la ciudad que más tiene es la Ciudad de México, que a su vez la alcaldía que más tiene es nuestra alcaldía Álvaro Obregón, y todo ello porque la zona que más tiene de todo el mundo es el Pedregal de San Ángel. Desde hace 8 años, 9, a la par de comprar la casa, constituí Fundación Cultural Tetetlán, que es la que, aunque la casa aquí vivo con mis hijos, finalmente la fundación está a cargo del cuidado y del manejo de la casa. Tetetlán es el nombre prehispánico o el nombre náhuatl de este lugar, de toda esta casi 80 kilómetros cuadrados que cubrió el Xitle. Así le llamaban a esto, el lugar de muchas piedras. Entonces rescatamos ese nombre para nuestra fundación y para nuestro centro cultural. Y Fundación Cultural Tetetlán, ya te decía, tiene muchas iniciativas culturales. Tenemos la biblioteca más grande en la Ciudad de México, biblioteca pública, puede haber algunas privadas más grandes que yo no conozca. En la Ciudad de México, de arte y arquitectura, tenemos el acervo más grande, no solo de Luis Barragán, sino también de Armando Salas Portugal, su gran aliado en el trabajo. Y bueno, fundación es una fundación que tiene como objetivo preservar la cultura mexicana en toda su dimensión, pero mucho énfasis en el Pedregal, ¿no? Mucho énfasis de manera natural en la obra de Luis Barragán. Afortunadamente la casa es patrimonio cultural de la nación, pero desafortunadamente a ese reglamento, a esa legislación de patrimonio cultural en México le siguen faltando herramientas sólidas para mantenerse. La casa que hace 5 años destruyeron de Barragán también era patrimonio y la destruyeron, y así sucede con muchas cosas, pero eso también la protege. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, lo principal es nuestra responsabilidad y nuestro respeto por la casa, y eso incluye que estemos ya en proceso de obtener, espero que lo logremos, la declaratoria por la UNESCO, ¿no? Antes de la pandemia habíamos empezado esos trabajos, son muy largos, son muy costosos, tampoco garantizan que con ello ya no le vaya a pasar nada a la casa, pero abundan o ahondan en la preservación de la casa, ¿no? Ya, si mis hijos, si yo mismo decidiéramos no seguir en esta casa, quien la comprara y la adquiriera ya con esos sellos de la nación y de UNESCO y decidiera alterarla o modificarla, ya sería una responsabilidad muy cuestionada, ¿no? Entonces creo que está salvaguardada en la medida de lo posible. Aquí estamos para cualquier pregunta, consulta, y con gusto quien quiera visitar la obra pública de Barragán y la parte privada que es la casa, con mucho gusto siempre.